Continuamos con los modelos y ahora vamos a ver lo que sería la característica de VModel. ¿Qué es una característica? Una característica es un trait que se añade al modelo al que le queremos asignar esa característica. Son rasgos que se le asignan a un modelo específico para que de esta manera solamente cuando necesitemos de ese rasgo lo usemos y no tengamos que llevar con todas esas funcionalidades en otros modelos en los que, por ejemplo, no necesitaríamos conexión con una base de datos en el caso de la característica de VModel. Ejemplo, si estamos creando un formulario de contacto y ese formulario de contacto solamente envía un correo electrónico, eso no necesita conectarse con la base de datos. Por tanto, simplemente creamos un modelo como lo que vimos en el video anterior y ya con eso tendríamos suficiente. No tendríamos que instanciar una conexión con la base de datos apenas instanciemos el modelo, ya que entonces este modelo no tendría la característica de VModel. Al contrario de que si creamos un modelo con la característica de VModel, este modelo apenas empieza a funcionar va a estar conectado con la base de datos. Evidentemente hay una diferencia de rendimiento, no es mucha, pero está allí entre que esté conectándose a la base de datos y no esté conectándose a la base de datos innecesariamente. Entonces, ¿cómo creamos un modelo que se pueda conectar a la base de datos? ¿Cómo añadimos el trait? Bueno, nos podemos ir a la documentación oficial y copiarnos el código que sale acá, o directamente podríamos crearlo con el generador de código. Yo ahorita mismo voy a crear un modelo, una vista y un controlador a MVC, y a continuación, bueno, le voy a colocar test y añado la opción "-db". Con esto ya el generador entiende que al menos el modelo que yo estoy creando se tiene que conectar con la base de datos y le va a añadir la característica de VModel. Entonces enter, y acá está el controlador que creé, el modelo está acá y la vista está por acá en templates. Vamos a abrirla de una vez. Correcto. Perfecto. Ahora, si se fijan, ¿qué hay de diferente con respecto al modelo que creamos previamente? Bueno, estamos ocupando un namespace que sería el de la característica de VModel, y justamente después de esta línea que está acá, en donde heredamos el modelo e implementamos la interfaz InModel, simplemente utilizamos la característica de VModel. Simplemente con escribir use VModel ya tendríamos acceso a lo que sería estos métodos que son propios de la característica de VModel, que con esto inicializamos una conexión con la base de datos y con esto la finalizamos. Al nosotros inicializar una conexión con la base de datos, estamos heredando una nueva propiedad que se llama db, la cual es esta que está acá, que de hecho el mismo generador entiende que estamos necesitando conectarnos a la base de datos, por tanto nos genera acá un simple método de ejemplo para seleccionar algo. Evidentemente acá falta la base de datos de la cual nosotros queremos obtener resultados. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Nos vamos a ir a la base de datos de la cual nos estamos conectando en ocren.ini.yml y vamos a crear acá una tabla, o podemos utilizar también el generador, pero bueno, voy a crear la tabla acá que se llame ejemplo, bueno, test, que va a tener lo siguiente: y de test va a ser primario de autoincremento. Muy bien, atributo unsigned, le coloco 11 acá y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, campo ejemplo, y le colocamos acá un varchar de lo que sea, y ya con esto guardamos. Simplemente es para verificar que estamos trayendo datos y modificando cuestiones acá. Entonces acá nosotros tenemos nuestra tabla en la base de datos llamada test. Vamos a proceder de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la documentación oficial, que ya está subida acá, y fíjense que acá abajo se explica cómo está funcionando el trait. Ahorita lo explico con claridad, voy a explicar unos trucos allí incluso, pero vamos a fijarnos en el atributo thisDB que estamos obteniendo gracias al rasgo que le estamos añadiendo al modelo. Fíjense que aquí viene la documentación de cuáles son todos los métodos que podemos trabajar con él. Viene un método start y construct, que esto generalmente ninguno de estos dos los vamos a ocupar, al menos que estemos trabajando fuera de un modelo, porque estamos desarrollando X cuestión y necesitamos conectarnos a la base de datos directamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo programé el generador de código, para que este se conecte a la base de datos, estoy instanciando directamente a la base de datos utilizando este método que está acá. Y bueno, aquí está toda la documentación. Lo que nos interesa a nosotros son todos estos métodos que vienen de aquí para abajo. Entonces,
Importante, ¿cómo el framework maneja la conexión a la base de datos? Bueno, sencillo, utiliza PDO. Aquellos que sepan utilizar PDO ni siquiera necesitan verse todo esto, aunque hay cuatro métodos, perdón, bastante interesantes que les recomiendo se lean para que los ocupen. Pero sí pueden seguir trabajando como siempre han trabajado, utilizando queries preparadas, etcétera, etcétera, porque está utilizando PDO. Muy bien, vamos a empezar con lo más sencillo, que sería el método select. Este método selecciona una lista de elementos de la base de datos de una tabla, y si consigue resultados, pues nos devuelve una matriz en donde cada posición de la matriz es un arreglo, ¿ok? Y ese arreglo contiene la información que nosotros le estamos solicitando. Sin embargo, si no consigue resultados, nos va a devolver false. De esta manera nosotros podemos controlar si hay resultados o no de una manera sencilla cuando hacemos alguna búsqueda en la base de datos. Por ejemplo, vamos ahora mismo aquí en test a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla para mostrar información, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir un tgead. Algo sencillo y rápido para que no ocupe mucho tiempo. Acá vamos a colocar ID y acá vamos a colocar el campo que va a reflejar el campo texto que está en la base de datos. Entonces, gente, body, acá tr. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for, ya voy a explicar, en donde vamos a recorrer una variable d que esté contenida en una variable data, siempre y cuando sea distinto de data, ¿ok? False sea distinto de data, ¿ok? En caso de que eso no sea así, podríamos hacer un else y mostrar un mensaje en pantalla, bueno, en la tabla, que diga codespan2, que diga que no hay resultados, no hay resultados. Ok. Y en el caso contrario de que si haya resultados, pues simplemente los vamos a recorrer de la siguiente manera, colocando esto así. Vamos a colocar acá de ID test, que creo que se llama el campo en la base de datos. Sí, y el siguiente es campo ejemplo. Entonces acá td de campo ejemplo. Perfecto. Teniendo ya la vista, vamos a reflejarnos acá en el modelo test y vamos a programar algo que selecciona, bueno, de hecho el mismo método que ya nos genera esto, simplemente tendríamos que colocar acá el nombre de la base de datos que se llama test, perdón, el nombre de la tabla, test. Entonces acá estamos seleccionando todo de test. A continuación, aquí en el controlador ya tenemos instanciado el modelo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí la variable de data, que es la que estamos recibiendo en el modelo, en la vista, perdón, y a continuación escribimos tget. Y como se supone que cuando no le pasamos ningún parámetro seleccionamos todos los elementos de esa tabla, pues perfecto, ya estaríamos obteniendo el resultado. Entonces ahora vamos a chequear, vámonos al controlador test. Y fíjense, ahorita mismo me dice que no hay resultados, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada insertado en la tabla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo controlé yo que no haya resultado? La lógica fue la siguiente. Yo utilicé el método select, seleccioné todos los elementos, ¿ok? De la base de la tabla test. A continuación hizo la query, buscó, no consiguió nada, y como no consiguió nada me devolvió false. Si yo hago un dump de esto, van a ver que esto me está devolviendo false. Hago así. Ahí está, false. De hecho lo voy a dejar allí para que lo aprecien. Bien, ¿qué pasa si, bueno, ok, me devolvió false? A continuación yo reviso lo que está en la variable data. Intento recorrerla solamente si ella es distinto de false. Si ella es distinto de false, entonces yo la puedo recorrer y la recorro. Pero como en este caso es false, se va para el else del for de tweak y me muestra que no hay resultados. Perfecto. Ahora vamos a insertar algo en la base de datos de forma sencilla. Y a continuación chequeamos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá elemento de ejemplo. Vamos a colocar elemento de ejemplo 1. Continuar. Ok, ya tenemos datos en la tabla, ¿no? Entonces ahora recargo y fíjense que aquí me sale ya el ID y el campo de lo que yo tengo acá en la base de datos, ¿no? Entonces fíjense incluso cómo es la estructura de lo que me devuelve el método select. Me devuelve un arreglo que es tanto secuencial como asociativo. Podemos acceder a cada uno de los elementos por índice numérico o por el índice que le corresponde en el nombre de la base de datos. Yo recomiendo siempre utilizarlo de esta manera, al menos en las vistas, utilizando la forma asociativa. Y fíjense que pues
acá nos está volviendo un arreglo y dentro del arreglo cada posición es por sí mismo un arreglo con la información que tenemos. Vamos a insertar otro elemento más. Ejemplo 2. Continuar. Recargamos y fíjense que aquí perfectamente sale y aquí estamos separando el contenido que estamos trayendo, ¿no? Perfecto. Este es un ejemplo sencillo de cómo conectarnos a la base de datos y cómo extraer información. Recuerden que para que nuestro modelo se conecte con una base de datos, esa base de datos tiene que estar configurada correctamente en ocrenkernel config okrenini.yml, estos datos que están acá. Bien, vamos a ver ahora cómo insertar un elemento en la base de datos. Entonces vamos a agarrar acá y crear lo siguiente. Vamos a colocar aquí acciones para hacer un pequeño ejemplo de un CRUD sencillo, ¿no? td y aquí le vamos a colocar a href. Aquí vamos a colocar editar y también vamos a colocar eliminar. Eliminar, ok. Ahorita no le voy a poner enlace. Aquí le colocamos un callspan 3 y acá abajo vamos a crear un botón href que diga crear nuevo campo. Bien, y le colocamos acá la siguiente dirección: test, que es el controlador, crear, por poner algo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un switch y vamos a empezar a utilizar todo lo que hemos aprendido. Vamos a utilizar this method, porque recuerden que yo estoy llegando al método crear acá. Y cuando el case sea crear, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí algo, ¿ok? Y de momento, cuando no haya ningún case, mostramos esto. Ok. Ahora lo que sería colocar acá una vista, ¿no? Que sea un formulario en donde aparezca algo para crear. Pero para no tener que hacer yo todo esto manualmente, voy a ocupar el generador de código para que haga un CRUD por mí. ¿Ok? Y voy a pasar a explicar cómo está funcionando. Pero antes simplemente aquí voy a colocar, eso lo voy a hacer al final, aquí simplemente voy a colocar los métodos directamente. ¿Ok? Case crear, case editar, break y case eliminar. Sin formularios ni nada, ¿ok? Entonces acá yo voy a llamar a t y voy a crear aquí un método que se llame crear, ¿ok? Y ese método vamos a crearlo acá. Final public function crear, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a insertar un elemento nuevo en la base de datos. Entonces acá simplemente para insertar un elemento tendríamos que agarrar y llamar al elemento thisDB y al método insert, el cual sigue la siguiente lógica: la tabla en donde queremos insertar, y a continuación el segundo parámetro es un arreglo de todos los elementos que queremos insertar. El arreglo tiene la siguiente forma: el campo, el nombre del campo en la base de datos en el que vamos a insertar un elemento, que en este caso el campo se llama campo ejemplo, este que está acá. Recuerden que no estoy insertando nada en el de ID porque es de autoincremento y no necesito colocarlo. Y a continuación lo que yo quiero colocar se va a insertar aquí. Ejemplo número 3. Ok. Ya con esto estoy insertando algo en la base de datos. Bien. Y bueno, vamos a chequear ahora. Recargamos aquí. Le voy a dar a crear nuevo campo. Perfecto. Se supone que ya lo creó. No estoy redireccionando ni nada porque no estoy programando más nada. Si yo reviso acá, aquí está el nuevo campo que yo creé. Si yo aquí coloco, por ejemplo, 5 y recargo, estoy intentando insertar ese elemento y ahí está el campo que yo inserté. Perfecto. Para editar, bueno, sería lo mismo. Simplemente yo tendría que hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá un editar. Y ahora fíjense que yo le voy a pasar al router, perdón, al modelo le voy a pasar el router. ¿Para qué? Porque yo quiero detectar el ID del elemento que yo quiero editar. ¿Ok? Ahora, vamos a crear un método llamado final public function editar, que va a utilizar el método thisDB update, que es similar al método insert. El primer parámetro es la tabla que vamos a editar. El segundo es los parámetros, o sea, los campos que vamos a editar. El tercero sería la condición, que sería cuando el ID test sea igual a lo que yo pase por la URL ID. Muy bien. Y limitamos el cambio a uno solo, que solamente afecte a uno de los elementos. Ya esos son todos los parámetros que recibe update. Y a continuación el nombre del campo que vamos a editar. Por ejemplo acá
Podemos colocar esto y colocar aquí este campo editado. Muy bien. Perfecto. A continuación acá podríamos hacer lo siguiente. Colocar editar, test, editar. Y acá le colocamos D y de test. Bien. Hecho esto, vamos a probar. Colocamos aquí, vamos a editar por ejemplo este. Yo al darle a editar, se supone que se editó. Vamos a ver si es verdad. Fue el del número 2 y aquí dice campo editado. Perfecto, le voy a dar a este editar. Se supone que se editó. Regresemos a la tabla y aquí también está editado. Así de sencillo, editamos un campo en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo se elimina, que sería el otro método. Vamos a colocar aquí eliminar. Entonces vamos a crear aquí el final public function eliminar. Y acá simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. This debe y asignamos un método que se llama eliminar, que se llama delete, perdón, y esto recibe los siguientes parámetros. El primero sería la tabla, ok. Lo siguiente sería la condición de quién se va a eliminar. En este caso es aquel que tenga el ID test igual a lo que le pasemos por la URL, que sería this ID. Y por defecto siempre estamos limitando a 1, pero no está de más añadirlo. O sea, el último parámetro es por defecto, que es limit 1. Si no lo colocamos sería lo mismo, ¿no? Ok, a continuación vamos acá y vamos a editar el enlace que está aquí. Y vamos a colocar test, eliminar. Y de igual forma colocamos de ID test. De tal forma que si ahora yo intento eliminar, por ejemplo, el cuarto, le doy a eliminar. Ahí se supone que lo eliminó. Si regreso a test, ahí efectivamente ya no está el cuarto. Eliminar también. Y ahí ya no está el cuarto. Perfecto. Esos serían los métodos esenciales para poder trabajar de una forma sencilla sin necesidad de saber mucho de bases de datos ni nada por el estilo. Sin embargo, hay más métodos. Está el método tradicional query, con el que podemos hacer nuestras propias queries. Y adicional a ese, hay un método llamado query select, que es para escribir queries en SQL limpio. Y sin embargo, nos sirva, por ejemplo, para hacer queries con selects, inner, etcétera, así complejas. Y podamos obtener false cuando no hay resultados. Y un arreglo ya formateado cuando sí hayan resultados, de igual manera que como obtenemos los resultados con select. Bien, vamos ahora a hacer lo que les dije, que voy a hacer un CRUD completo para que vean cómo funcionaría completamente este sistema y cómo lo hace el generador. Bueno, voy a cerrar acá. Y mi CRUD va a ser lo siguiente. PHP, gen PHP, a continuación app CRUD, y vamos a colocarle un nombre al CRUD, por ejemplo prueba. Ok, vamos a escribir -db y vamos a colocar el nombre de la tabla que vamos a crear en la base de datos. En este caso va a ser una tabla que se llame prueba, en minúsculas. Y a continuación vienen todos los campos que le vamos a asignar a esa tabla. En este caso vamos a, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un CRUD de clientes mejor. Clientes, así, -db, clientes, y vamos a colocarle nombre. Ese es el nombre del campo. Dos puntos, a continuación viene el tipo de dato que tiene el campo, que en este caso va a ser varchar, 2 puntos, y a continuación viene la longitud de ese tipo de dato, que en este caso vamos por ejemplo colocarle 20. Y ya con esto nosotros estaríamos creando un campo de tipo varchar con longitud 20 que se llama nombre en la tabla clientes. Esa es la lógica. Espacio para crear otro campo más. De aquí en adelante todo lo que nosotros queremos se va a interpretar como campos y la sintaxis siempre va a ser la misma. El nombre del campo, el tipo del dato y la longitud, si es que para ese tipo de dato aplica longitud. Ok, nombre, por ejemplo, apellido, varchar 20 también, email, por ejemplo, varchar 50, y por ejemplo colocaríamos edad int y le ponemos 11, y también podríamos colocar, no sé, cualquier otra cosa, otro, o por ejemplo, sí, otro, y le podríamos colocar por ejemplo double, y de esta manera ya no necesitaríamos colocar por ejemplo el campo opcional que es el de longitud, porque el tipo de datos double no tiene longitud. Ok, ya con esto nosotros le damos enter. Y aquí nos dice que se ha creado la tabla clientes en la base de datos y todos estos archivos acá. Vamos a primero chequear la tabla que se creó. Aquí está la tabla clientes y todos los campos. Nombre, apellido, email, edad, etcétera. ¿Ok? A continuación vamos a entrar al controlador clientes. Y aquí está nuestra tabla hecha. Ya el framework lo hizo por nosotros.
Vamos a crear algo. Primero voy a mostrar cómo funciona. Voy aquí a mostrar la consola, porque por defecto el framework muestra los resultados por consola. Ya después nosotros tenemos que cambiar los JavaScripts. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, Brian. Colocamos prinic.com edad, y aquí le colocamos otro número, por ejemplo 12.5. Recuerden que este era un de tipo double, ¿sí? Enviar. Fíjense que aquí me dice creado con éxito. Perfecto. Si nos vamos a cliente, aquí está el elemento. Si le doy a editar, fíjense, ahora me salen los datos del individuo. Vamos a colocar aquí editado. Le damos a enviar. Se supone que lo editó, correcto. Nos vamos a cliente, aquí está. Y vamos a crear otro. Vamos a colocarle otra cosa aquí. Aquí está creado, perfecto. Y lo eliminamos ahora. Perfecto, ahí lo eliminó. ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, hay un montón de cosas que todavía no se han explicado acá. Por ejemplo, cómo se conecta a Ajax, el uso de la API, etcétera. Pero vamos a dar un ligero repaso solamente a lo que nos interesa, que sería la clase clientes del modelo y el controlador cliente, que con esto podríamos aprender bastante. Primero que nada, se instancia el modelo cliente, bien, y hacemos un switch tal cual como estábamos haciendo ahorita, solo que en este caso, por ejemplo en crear, hacemos un eco de clientes crear, que sería una vista que se creó, que tiene este formulario. Eso lo hizo por nosotros el generador. De igual manera con editar, solo que aquí hay un pequeño filtro en donde chequeamos si existe una ID pasada por la URL, porque recuerden que aquí editar, le pasamos al final el ID del usuario que vamos a editar, ¿no? Y aquí hacemos una selección del usuario que estamos buscando para ver si existe el que vamos a editar. En caso de que exista, nos va a devolver un dato distinto de false, por tanto vamos a mostrar la vista. En caso de que no sea así, redireccionamos. En eliminar, pues lo mismo con delete, y aquí en el default, pues lo mismo. Acá está. Ahora vamos a ver los métodos que están en clientes PHP. Agregar, pues lo mismo que está acá. Utilizamos el método insert y recogemos todos los datos del formulario, que recuerden que los mandamos de tipo post. Editar, lo mismo. Aquí colocamos los nombres, apellidos, mail, etcétera. Lo editamos y colocamos la condición, etcétera. Igual, el mismo método update. Bueno, de hecho aquí estoy utilizando el método setID, bien, que expliqué en el video anterior que existían los modelos. En delete, pues lo mismo, utilizamos el método delete de esta manera y luego redireccionamos. Si no entienden muchas cosas, no se preocupen, más adelante las voy a explicar cuando toque el momento de explicarlas. Luego acá en get estoy haciendo un if, el generador hizo un if en donde chequea. Si yo le paso true por parámetro, estoy indicando que quiero mostrar, o sea, que quiero obtener todos los usuarios. Si yo le paso false, estoy indicando que quiero obtener uno solo y que ese usuario que quiero obtener está, el ID de ese cliente, perdón, está pasando por la URL en ese momento. Y ya está. Esto es todo lo que hizo el framework por nosotros. Y ya con esto hicimos un CRUD completo conectándonos a la base de datos. Así de sencillo es el manejo de base de datos con el framework, gracias a los métodos que ya trae, que nos facilitan un montón el trabajo.